Estados Unidos sorprendió al mundo y atacó Irán en una operación conjunta con Israel, y el mundo ya está sintiendo las consecuencias de esta operación militar. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán empieza a generar consecuencias sobre todo en el alza del precio del petróleo. Esto especialmente porque Irán controla el llamado Estrecho de Hormuz, donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial, y esto, como venimos diciendo, está generando consecuencias en la economía mundial, porque el alza del petróleo también genera otras consecuencias derivadas en el día a día de las personas de todo el planeta. Y aquí lo vamos a explicar. ¿Cómo es que el petróleo, cómo el alza de este combustible, este commodity clave, puede generar consecuencias para las economías de América Latina? Eso y más vamos a explicar aquí en Enclave Económica. Mi nombre es Alessandro Azurín y los acompaño en esta edición. Lo veníamos comentando, Irán tiene una preponderancia cuando hablamos del mercado del petróleo mundial, y aquí en Enclave Económica tenemos este pequeño gráfico para explicar de manera didáctica cómo es que Irán tiene un valor predominante en este mercado y las consecuencias que esto puede generar. Bueno, y como primer dato, comenzando por el lado izquierdo, en la esquina superior izquierda, tenemos que Irán produce 3 millones de barriles diarios, y para dimensionar esto, habría que recordar que 3 millones era más o menos lo que producía mensualmente en Venezuela antes del ingreso del chavismo, por ejemplo. Además, justamente por esta producción que tiene Irán, representa un cerca de 5% de la producción mundial, lo cual no es bastante menor, ¿no? Y hay que dimensionar también de que los países del Medio Oriente, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, varios que hoy en día Irán, el régimen iraní está atacando, también son productores, en este caso, de petróleo. Además, y también lo veníamos mencionando, ¿no? Irán controla el Estrecho de Hormuz. Y aquí hay que explicar un poco qué es el Estrecho de Hormuz. Básicamente es una de las vías marítimas clave para el transporte de petróleo en el mundo. Por aquí, sobre todo, transporta Irán su combustible. ¿Y por qué decimos que lo controla? Bueno, básicamente porque Irán se ubica al norte del Estrecho de Hormuz. En el sur está Omán. Y Irán ejerce un control político y económico mayor justamente por la producción de barriles diarios que tiene del crudo, a diferencia de Omán, que es un país y una economía mucho menor. Y justamente por el Estrecho de Hormuz transita el 20% del consumo mundial de petróleo y gas natural licuado también, y esto nuevamente aquí pesa bastante lo que envía Irán al mundo. Y también habría que recordar, si bien es cierto, nos centramos ahora acá en Enclave Económica en el impacto que esto podría tener para América Latina, hay que mencionar que por el Estrecho de Hormuz también se abastece de petróleo, por ejemplo, al Asia, sobre todo a China y otras potencias también europeas. Es por eso que Estados Unidos, a través del presidente Donald Trump, ha ofrecido dar, digamos, una asistencia militar a todos los buques petroleros que busquen transitar por el Estrecho de Hormuz durante este tiempo, mientras Irán ejerce presión política con un bloqueo de facto de esta vía marítima clave, como veníamos comentando. Ahora, pero ¿cuánto ya ha crecido el precio del petróleo a raíz del inicio de este conflicto en Medio Oriente? Bueno, para saberlo tenemos dos indicadores de referencia. Uno es el Brent y el otro es el WTI, que son siglas de West Texas Intermediate. En el caso del Brent, este ronda ya los $84 el barril de petróleo. Y en el caso del Texas, que es básicamente un indicador de referencia para Estados Unidos, este ya cotiza alrededor de los $78. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Cuánto más podría crecer el precio del petróleo conforme avance y escale más este conflicto en Medio Oriente? Déjenos saber aquí abajo en los comentarios. Y ahora en Enclave Económica nos acompaña el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, con quien vamos a profundizar un poco en este tema. Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, muchas gracias. Primero que quisiera consultarte, Alejandro, es bien sencillo, ¿no? Tratar de entender cómo es que esta alza del precio del petróleo, que suena muy lejano en el Medio Oriente, se puede trasladar a los precios en América Latina. Bueno, lo más importante es que el precio del transporte en los países afectados directamente por el costo del combustible. Acá en Chile, por ejemplo, el costo del combustible representa un 90% del costo del transporte, o sea, es muy directo el impacto. Y por lo tanto, lo que observamos que a medida que sube el precio del petróleo, sube el costo del combustible, y con eso afecta toda la cadena de producción de bienes y servicios que están vinculados al transporte de bienes y servicios, y por lo tanto hay un impacto directo sobre esos precios. Ahora,
La subida de precios también puede generar inflación. ¿Dirías tú que esa es la principal amenaza, digamos, que enfrentan hoy en día los países de América Latina conforme se va desarrollando este conflicto en el Medio Oriente? Por supuesto, ese es yo creo que el efecto más importante, porque eh, pareciera que el impacto va a ser muy acotado, pero no es así. Porque la gran cantidad de bienes y servicios que utilizan el transporte en los países hace que sus precios suban y por lo tanto terminemos finalmente con mucho más inflación de lo que comenzó el episodio. El episodio de incremento de los costos del combustible. O sea, hay una relación directa de la suba del precio de los combustibles con el costo del transporte y con el costo de los bienes que tienen que ser transportados a los distintos países. Claro. Y Alejandro, otra consulta, ¿no? ¿Qué países de América Latina estarían más expuestos a este potencial aumento de la inflación? En América Latina hay varios países que son tanto exportadores de petróleo como también importadores, Sí. algunos importadores netos. Sí, bueno, esa es una pregunta que tiene que ver con la estructura de funcionamiento de los países. Por ejemplo, Chile es un país que requiere una gran cantidad de combustible para poder producir y por lo tanto eso se sube rápidamente a la inflación. Hay países que tienen menos impacto como Argentina o incluso como Brasil, pero en general eso tiene que ver a cómo el costo del combustible se dirige a la producción de bienes y servicios. Y eso tiene que ver básicamente con el costo del transporte de los bienes y servicios que se producen en cada sector. Ujú. Ahora, ¿y qué podría pasar en países que son exportadores también? Por ejemplo, el caso de la Guyana, México, incluso Venezuela, ¿no? Que sabemos que está en una situación particular, pero lo cierto es que también exportaba petróleo. Claro, bueno, esos países se van a ver favorecidos por los precios del petróleo, porque su principal bien que es exportado está viendo una suba de su precio. Por lo tanto, los exportadores de petróleo, los países exportadores de petróleo que tú estabas citando, van a ser beneficiados en ese sentido. Pero yo tendría mucho cuidado. Yo me dirigiría a estudiar en cada país cómo el costo del transporte es afectado por el precio del combustible y ahí cómo los bienes transportados son recibidos o son afectados por el alza del precio del petróleo. Ujú. Ahora, y Alejandro, hay otra consulta, ¿no? Este conflicto en Medio Oriente tiene, digamos, una semana, ¿no? Una semana de haber estallado y todavía no tenemos claridad de cuándo esto podría concluir. Hay un precedente, si es que me permites, que es un poco lo que ocurrió en 2022 con el conflicto de Rusia y Ucrania, donde también se elevaron los precios, en este caso del petróleo. ¿Ves tú ahí alguna relación o alguna capacidad de tomar eso como un antecedente que nos permita prever qué tan rápido podría verse este impacto inflacionario en América Latina? Eso va a variar de país en país. Países que utilizan más intensivamente el petróleo para producir combustible van a ser más afectados y países que tienen una geografía que obliga a transportar una gran cantidad de bienes y servicios van a tener efectos también. Yo sería muy cauto en ver la diferencia que hay entre países, pero lo que sí sabemos es que en la medida que el costo del transporte sube, va a subir el costo de los bienes y servicios que se transportan, valga la redundancia, y vamos a tener una mayor cantidad de inflación, sin duda con el alza que está teniendo el combustible. Y Alejandro, para que la gente lo pueda entender rápidamente, ¿no? Si sube la inflación, sea el país que sea en América Latina, ¿cómo esto va a repercutir en su día a día, sobre todo en la capacidad adquisitiva que tienen hoy en día? Bueno, la inflación es un impuesto muy dañino y que afecta mucho más a la gente de bajo ingreso que a la que tiene más ingresos. Y por lo tanto, en la medida que la inflación empieza a descontrolarse, eso va a ser un impacto en el ingreso de las familias en los países, ¿no es cierto? Y aquellos que deban usar más el impuesto a inflación, si me lo permite, van a tener un efecto mucho mayor en sus presupuestos familiares. Claro.
Ahora, frente a esta posible consecuencia de un conflicto, nuevamente, que suena muy lejano en el Medio Oriente, pero que claramente genera consecuencias acá en América Latina o potencialmente lo podría hacer, ¿qué alternativas ves tú que podrían tomar los gobiernos, sobre todo desde la política monetaria y fiscal, para evitar que ese avance de la inflación sea, digamos, bastante golpeable, que golpee fuertemente a las familias? Yo creo que lo principal que tienen que hacer los policymakers, lo que hacen las políticas, es estar atentos al impacto que lleva sobre la cadena de producción del alza al combustible. Eso es lo principal que tienen que hacer, y estar atentos a controlar la inflación, porque la inflación, como te decía antes, es un impuesto muy dañino y afecta sobre todo a la gente que tiene menos ingresos. Por lo tanto, la principal responsabilidad que tienen los que hacen las políticas económicas en los distintos países es preocuparse de cómo está afectando a la cadena de producción el tema del costo del transporte. Y ahí estar atento a aplicar los correctivos que implican tener una inflación alta. Y esa tarea normalmente la tiene con más fuerza el Banco Central, pero los gobiernos también tienen influencia, porque el otro gran productor de inflación es el desajuste fiscal. Y en la medida que haya desorden en los costos del fisco, va a haber desorden también sobre la inflación. Alejandro, y para ir cerrando, por ejemplo, acá en Perú se habla de que el Ministerio de Energía y Minas maneja un fondo de estabilización de los precios de combustibles, que básicamente funciona como una especie de subsidio. ¿Ves esa como una alternativa, al menos temporal, porque no se puede subsidiar esto de manera constante, para atenuar ese impacto del alza de la inflación potencial por el alza del petróleo también? Sí, los fondos de estabilización son usados en diversas latitudes, pero hay que tener mucho cuidado, porque esas experiencias terminan cuando se acaba la plata. Cuando se acaba la plata ya no hay nada más que hacer. Y por lo tanto hay que ir al fundamento, que es el control de la inflación en distintos sectores, por la política monetaria y por la política fiscal. Uh-huh. Y Alejandro, esta es la última, bien en corto, ¿no? ¿Qué esperas tú respecto al manejo justamente fiscal, sobre todo de los gobiernos en América Latina? ¿Crees que van a estar capacitados para enfrentar esta nueva amenaza, digamos, económica? Bueno, yo lo veo muy difícil, porque la gente mira a los gobiernos y los presiona para que provean los recursos, ¿no es cierto? Pero hay que tener mucho cuidado, porque en la medida que los gobiernos no son capaces de ajustar los presupuestos fiscales, al final puede ser el remedio peor que la enfermedad. Hay que estar muy atentos a que la expansión fiscal no vaya a producir más inflación que está produciendo en primera instancia, como explicábamos, la política monetaria. Correcto, ese es el mensaje entonces para los gobiernos de América Latina. Habrá que estar muy atentos a cuáles son las decisiones políticas que se toman en materia económica para enfrentar esta nueva amenaza inflacionaria. Nos acompaña y en clave económica el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. Muy importante entonces lo que nos mencionaba Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, en torno a cómo las economías de América Latina se van a ver impactadas por este conflicto en Medio Oriente. Que quede clarísimo, la inflación puede subir en estos países a raíz del impacto directo que tiene el petróleo, el alza de este precio justamente en este indicador de inflación. Recordemos, es un índice de precios, entonces eso afecta directamente todo, porque el petróleo está vinculado al transporte de mercancías. Entonces, al elevarse el costo del transporte, se eleva también por lo general el costo de la propia mercancía que se transporta, ¿no? Por más redundante que suene, esa es la realidad. En ese frente también es importante recordar lo que también decía Alejandro en torno a las alternativas que tienen las economías de América Latina para hacerle frente a este posible avance de la inflación. En Perú, por ejemplo, como yo recordaba, hay mecanismos como el Fondo de Estabilización de los Precios de Combustibles, que es básicamente un subsidio. Sin embargo, como él bien mencionaba, esta medida solo puede ser temporal, porque caso contrario podría ser un remedio, digamos, que no sería adecuado para esta enfermedad, ya que podría generar otro efecto inflacionario y también contraer el movimiento de la economía en general. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál será la capacidad de respuesta que tengan las economías de América Latina frente a esta nueva alza del precio del petróleo por el conflicto en Medio Oriente? Y también, ¿cuánto creen que dure finalmente este conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán? Déjenoslo saber aquí abajo en los comentarios y también suscríbanse al canal. Esto fue En Clave Económica. Mi nombre es Alessandro Surini y nos vemos en la siguiente edición.